espero en Dios pues, que podamos ser edificados, así como yo lo fui con esta reflexión que el Señor me permitió tener en el estudio de su palabra. Y bueno, les pido por favor que busquemos en el libro de Génesis, el capítulo 2. Génesis capítulo 2, vamos a leer primero del versículo 15 al 17 y tenga ahí con su dedito apuntando hacia el capítulo 3, el versículo 1 al 7. Vamos a dar un salto después hasta allá. Entonces primero sería capítulo 2 de Génesis, versículo 15 al 17 y luego pasamos al capítulo 3. Vamos a esperar que salga en la presentación para que alguien, un hermano, una hermana, me haga el favor y lo lea. Ahí están las dos secciones del pasaje. Desde el 15 al 17. Ok, bueno, entonces le agradezco a mi hermana Diana, va leyendo, mientras va saliendo aquí en la presentación me va mostrando los. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Amén. Bueno, ahora damos un salto hasta el. Leíste hasta el 16, hasta el 17. Faltó la parte B. Porque el día que de él comiera, ciertamente morirás. Amén. Ahora pasamos al capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron un altar. Muy bien, gracias. Bueno, antes de iniciar, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos creen que el pecado es una enfermedad? El pecado como una enfermedad. Un virus del alma. Un virus del alma, ¿cierto? Es algo que a lo largo de la historia ha causado el mal para la humanidad. Desde el instante en que Adán y Eva decidieron pecar, fue una decisión que ellos tuvieron en la libertad que Dios les dio, tendieron hacia el pecado, y el pecado ha enfermado a la humanidad a lo largo de la historia. ¿Ven? En una ocasión yo me puse a averiguar cuáles son las enfermedades más letales en la vida, cuáles son las que causan más muerte en el mundo. Y bueno, encontré muchas, el Alzheimer, todo lo que tiene que ver con los cardiovasculares, los problemas cardiovasculares, pero me causó curiosidad al estar leyendo en internet un artículo que hablaba acerca de las enfermedades. Decía que el cáncer es la quinta enfermedad con mayor causa de muerte en el mundo.
en ese mismo artículo decía que los avances que se han dado para la cura de esa enfermedad, si bien desde la parte preclínica se han dado ciertos avances, los fármacos que se han hecho para llegar al mercado ha sido muy complejo. El artículo da una cifra del 5% de la cantidad de fármacos que se hacen para todas las enfermedades. Solamente el 5% obedece a aquellos fármacos que llegan al mercado para tratar el cáncer. ¿Okay? Hay un 20% de fármacos que tratan enfermedades como enfermedades cardiovasculares, enfermedades incluso neuronales, pero solamente el 5% obedece a lo que es el cáncer. Es decir, que ha sido una de las enfermedades muy complejas, y en el mismo artículo leía yo que si bien ocupa el quinto lugar de las enfermedades más letales, ocupa el primer lugar en la enfermedad más temida a nivel mundial. Entonces eso obedece por la degeneración que eso produce en el cuerpo de la persona, afecta a la familia también, las familias que ven cómo su familiar está decayendo en esa enfermedad y todo el proceso de quimioterapia. Eso, digamos, que ha generado una sensación de temor. Entonces tiende a ser la enfermedad más temida en el mundo. Incluso, aparte del Alzheimer, del SIDA, que son mortales, pero en la encuesta que se hizo en 2016, dice el artículo que por encima de ellas ocupó la enfermedad con mayor temor por parte de las personas. Ahora bien, si nosotros llevamos eso a un plano espiritual y entendiendo que el pecado ha venido a ser una enfermedad que ataca al alma y ha venido atacando el alma desde los principios de la historia, de la humanidad, ha habido una dificultad con el tema de, para el hombre natural, salir de esa enfermedad. Por eso notamos personas que tienen dinero, son famosos, pero viven vacíos, viven con tristeza en su corazón. Y quizás uno dice, pero si son famosos, lo tienen todo, entre comillas. Sabemos que los que conocemos a Cristo, les hace falta a Cristo para que esa enfermedad sea sanada. Amén. Ahora bien, las enfermedades por parte de los médicos buscan la cura para esa enfermedad, para diversas enfermedades, pero además de buscar la cura para esa enfermedad, los médicos buscan sistemas o procesos de prevención para las enfermedades. O sea, digamos que tienen dos formas para atacar la enfermedad. Por un lado, buscando una cura vital que genere que la enfermedad termine, o también haciendo acciones de prevención. Entonces, aplicando a nuestra vida como creyentes, como ya sanados de la enfermedad, sabemos que el pecado aún está alrededor nuestro. Habitamos un cuerpo carnal que tiende al pecado naturalmente y que debemos estar a diario sometiendo la carne para no ceder a la tentación. Entonces podemos darnos cuenta que nosotros como creyentes también estamos en una posición en cierto sentido vulnerable. Gloria a Dios porque tenemos la provisión de Dios, su palabra, la oración, la ayuda mutua entre los hermanos, y eso, a diferencia del no creyente, digamos que es una ventaja, ¿no? Entonces, si tenemos esa prevención, si sabemos que ya hemos sido sanados de la enfermedad del pecado, Dios nos ha dado esa sanación a través de su Hijo Jesucristo en la cruz, y hemos sido salvos y sanados de la enfermedad del pecado. Hoy en día tenemos una responsabilidad muy grande frente al pecado, y es a diario luchar con nuestros deseos, luchar con nuestros instintos naturales para no ceder al pecado. Entonces, hasta la siguiente diapositiva. Siguiente. Gracias. Bueno, entonces yo voy a estar moviéndome mucho hacia las presentaciones. Yo soy bastante visual y en las presentaciones hay mucha ilustración de lo que voy a ir hablando. Por eso me hacía falta la presentación. Entonces les decía que la sanación y la prevención son las tareas del investigador clínico. Busca, además de la cura, prevención, acciones preventivas. Una vez conoce la enfermedad, busca acciones preventivas. Entonces, como creyentes, me surgieron dos preguntas. ¿Qué tanto usamos la prevención que Dios nos ha dado a través de su palabra, a través de la lectura
de la palabra de Dios, a través de la oración, y cómo la aplicamos en nuestra vida. De eso vamos a hablar un poco en esta mañana, basándonos en el origen del pecado. Ese pasaje que acabamos de leer según el capítulo 2 del Génesis y parte del 3, vamos a analizar un poco cómo la naturaleza nuestra, pecadora, hay que hacerla morir, cómo hacemos eso. Y desde el principio Dios fue dando instrucciones para eso. Pero el hombre natural tendió hacia el pecado, tendió hacia sus deseos y se dio al pecado, y por lo tanto hoy en día sufrimos, la humanidad sufre de ese mal. Ahora bien, si nosotros tenemos esa provisión de Dios que nos promete que es eterna, que es vital en nuestras vidas, nosotros tenemos la responsabilidad, y el mismo Señor nos lo dice, de no proveer para los deseos carnales. En el capítulo 13 de Romanos dice lo siguiente. Capítulo 13, versículo 14 dice: ve, si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Notemos bien que el Señor claramente habla de los deseos de la carne. Esta palabra va a ser muy clave a lo largo de la enseñanza. Siguiente diapositiva. Voy a ir mostrando a lo largo del pasaje, de lo que hemos leído, unas cualidades que Dios fue revelando. Sabemos que Dios se mostró siempre cercano al hombre, siempre buscó el beneficio del hombre, y vamos a ver además de eso las respuestas del hombre natural frente a lo que Dios le iba a proveer. ¿Okay? Entonces, una primera cualidad de Dios, y de ahí, digamos, a mí me llama mucho la atención los primeros capítulos del Génesis, porque nos muestra el inicio de todo, el inicio de la naturaleza, de las plantas, el inicio de las ideas, el inicio de la administración, el inicio incluso de las cosas no muy buenas, las cosas malas, ahí se dan. Entonces, además de eso, vamos a ver un poco también cómo se dio el inicio de la responsabilidad por parte del hombre. Una responsabilidad, a lo que yo me di cuenta, una doble responsabilidad por parte del hombre. En principio notamos que en el versículo 15 dice claramente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Aquí me di cuenta yo claramente que no fue que el hombre tuvo la intención de llegar al huerto, sino que Dios lo puso. Y cada vez que Dios hace algo con nosotros es con un propósito. ¿Amén? Entonces Dios lo llevó ahí. Dice el pasaje más abajo: y lo puso en el huerto del Edén para, ahí viene el propósito, que lo labrara y lo guardase. Es decir, que Dios lo ubicó allí, en ese huerto, aparte de toda la creación, era un huerto especial que Dios había hecho, lo llevó a ese lugar para que él tuviera responsabilidades con la creación. O sea, es decir, Dios le dio al hombre, le dotó al hombre de la responsabilidad de administrar algo que él había creado. Entonces es importante ver una cualidad de Dios de compartir su dominio, compartir su autoridad al hombre. Por lo tanto, el hombre tenía la responsabilidad de guardar y cuidar el huerto de la creación de Dios. Desde ahí ya Dios nos está dando responsabilidades. Ahora bien, esa es una responsabilidad externa, una responsabilidad que el hombre ha tenido con la naturaleza. En ese entonces, sabemos que en la historia de Génesis, Adán se encargó de darle nombre a los animales, etcétera, etcétera. Entonces, notemos además que, aparte de la responsabilidad externa, Dios también nos dio una responsabilidad interna, y es que Dios no nos hizo como títeres para, digamos, actuar sin libertad. Él nos dio cierta libertad para decidir. Entonces vamos a saltar por un segundo al versículo 17a. Más adelante vamos a volver a ese versículo, pero desde otra perspectiva. Ahora vamos a verlo desde la perspectiva de la responsabilidad que Dios nos dio para tomar control y dominio de nuestros deseos. Dice el versículo 17a: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Yo me preguntaba, si Dios le dio al hombre la posibilidad de administrar todo el terreno del huerto y todo esto, le está dando aquí claramente una prohibición, ¿no? Le está prohibiendo comer de un árbol en específico. Esa prohibición Dios se la da para que pusiera en práctica la responsabilidad de cuidar sus deseos, porque claramente el hombre se vio tentado a probar de un fruto que, en la diversidad que podía probar de muchos árboles, en este caso había uno ahí particular, porque no podía, claramente era prohibido. Entonces, cuando yo siempre he analizado esto con relación al gozo, nosotros decimos, la alegría es una cosa, la alegría es cuando yo me siento
efusivo, contento porque algo bueno me pasó. Pero el gozo sabemos que no funciona así, ¿verdad? ¿Cuál es la virtud del gozo? Que yo esté en una prueba. Entonces yo me preguntaba, claro, Dios le dio la prohibición al hombre para poner a prueba su responsabilidad. Vamos a ver si en realidad tú eres responsable. No fue porque Dios lo quiso tentar, como algunos piensan. La opinión general de algunos es: Dios tentó a Adán poniendo el árbol, sobre todo en el centro del huerto de Edén, para que lo viera. Más adelante veremos por qué lo puso en el centro. Pero aquí Dios le está dotando de responsabilidades, porque entonces ¿para qué le dio la responsabilidad si no la pone en práctica? Entonces notemos que ya desde el principio Dios fue dando responsabilidad, y la responsabilidad tenía que ver con pagar un precio, ¿ya? Ahí, digamos que en este versículo hay una señal de alerta y tienes que detenerte, como un semáforo. Cuando esté en rojo tienes que detenerte ahí, porque si sigues puedes causar algún accidente. Entonces vemos cómo Dios ya fue dotando al hombre de responsabilidades y que debía ponerlas en práctica. Bien, ahora, otra cualidad de Dios la vemos en el versículo 16. Dios es un Dios facultativo más que un Dios prohibitivo o prohibicionista. Ya vimos en el versículo 17 que Dios está dando una prohibición, es claramente una prohibición, pero no podemos olvidar lo que ha dicho antes. La opinión general de algunos piensan que Dios es prohibicionista. Dios prohíbe al hombre siempre de algo. No puedes hacer esto. Generalmente esa es la tendencia, sobre todo los que analizan esto de manera errónea. ¿Okay? Pero iba a decir que Dios fue bastante amplio en todos los árboles del huerto que podrán comer. amén. Exacto. Y además había una diversidad allí que podía probar de varios tipos de frutos. Entonces aquí vemos que si bien Dios está dando esa aclaración de no probar ese fruto, antes de dar esa prohibición, nuestro Dios ubicó al hombre en el huerto del Edén y le dio una orden. En el versículo 16 dice de la siguiente manera: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Eso está antes de la prohibición del versículo 17. Yo estuve averiguando en un diccionario enciclopédico de teología y busqué el término mandar, que en otras versiones dice ordenó Dios al hombre que podía probar de cualquier árbol. Ese término, por lo general en la Biblia, en el original, es usado para una fórmula muy común en la Biblia, que es X hizo todo lo que Y le mandó. Es decir, podemos usar un ejemplo en Ruth, capítulo 3, versículo 16. Ruth hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y así vemos muchos ejemplos cuando Jesús le da a los discípulos también órdenes y lo cumplen. Es decir, que implícitamente en el término está la acción de ordenar porque se cumplió. Pero en este contexto, en el pasaje del versículo 16, esa palabra no tiene ese sentido. Esa palabra se está usando más bien como referencia de una ley, de una norma que Dios le está dando al hombre para que la administrar. Es decir, está facultando al hombre para que esa ley de guardar el huerto del Edén y todo lo demás, de no probar de ese árbol, le está confiriendo al hombre esa orden para que guardara esa ley y la administrara. Obviamente él era el primer hombre, por lo tanto de ahí a Eva y a los demás iba a administrar esa norma. ¿Okay? Entonces ese mandar hay que entenderlo no como el Dios que ordena y prohíbe y te está controlando tu vida, sino que está confiriendo una norma y esa norma la pone en práctica. Entonces si notamos aquí, Dios le está confiriendo al hombre una regla clara, ¿ya? Que tiene un beneficio. No olvidemos el beneficio, porque Dios es un Dios que nos afirma en cosas que nos benefician. Vamos a ver eso en la siguiente presentación. Dios es más un Dios afirmativo antes que negativo. Aquí vamos a hacer un poquito de análisis gramatical. Voy a sacar las dotes de profesor de español aquí un poco. No se preocupen, no es tan complicado el asunto. Un poquito de sintaxis. Entre el versículo 16, yo le pido por favor a mi hermano Felipe que lea el versículo, la parte B del versículo 16 y la parte A del versículo 17. La parte B del 16. Sí, y la parte A del 17. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Amén. Ok.
Entonces ahí tenemos en lo que gramática se conoce como una conjunción adversativa, la palabra más, que está al inicio del versículo 17. Ese más yo lo puedo cambiar por pero, sin embargo, no obstante, y indicaría lo mismo. En gramática a esas dos oraciones que estamos uniendo entre el versículo 16 y 17 se le llama una oración adversativa, que generalmente lo que hace es oponer una idea A con una idea B. En gramática también hay que entenderlo con relación al contexto, cómo yo uso las cosas, porque yo puedo usar la parte negativa primero y después la positiva, pero digamos que se dice lo mismo pero con una intención diferente, y Dios supo usar exactamente sus palabras cuando lo dijo. Entonces esto lo vamos a ver de la siguiente manera. Yo tomé los dos versículos y uní la oración, pero diferencié la parte A del versículo 16 y la parte A del versículo 17, y quité un poquito la parte del más. Ya sabemos que ahí hay una oposición entre esas dos ideas. Entonces la primera idea dice: de todo árbol del huerto podrás comer. Eso es una oración universal afirmativa. ¿Por qué es universal? Porque está usando la palabra todo. Dios no le dijo: de algunos árboles del huerto podrás comer. Dijo: de todos los árboles que hay en el huerto puedes comer. Préstele mucha atención a esto para cuando hablemos de lo que dijo Satanás, que es el maestro de la tergiversación de la palabra. Fue el primero que tergiversó la palabra. Entonces, de todo árbol podrás comer. Universal, afirmativo. Entonces, Dios es afirmativo. Dios está dándole privilegios al hombre, y además de darle privilegios, está resaltando el privilegio. Después de eso viene la parte condicional, que es: del árbol del bien y del mal no podrás comer. O sea, ahí tenemos la oración adversativa, armamos eso colocando la conjunción adversativa. Pero lo interesante es que Dios no dijo: del árbol del bien y del mal no podrás comer, pero de todo árbol del huerto puedes comer. Si vieron que cambia un poco la intención, porque está poniendo privilegio o priorizando Dios la parte afirmativa. Entonces nuestro Dios es un Dios que nos afirma nuestros beneficios. Amén. Y nos pone condiciones. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad en nosotros. Todos tenemos responsabilidad de administrar lo que Dios nos ha dado. Entonces, como decía, esto tiene un sentido discursivo. Quien da la orden busca priorizar los beneficios antes que los perjuicios. Y el hombre podría probar, esto es curioso también, Dios le está diciendo que puede probar de todos los árboles, y le especifica claramente uno que no puede probar. Yo hacía el ejercicio y decía: ¿y qué tal si hubiese dicho de cualquiera de los árboles no puedes probar? El hombre no tendría claridad en la orden que Dios le dio, entonces podría confundirse. Pero Dios tomó precauciones lingüísticas en este caso y legales, y dijo: no, yo te voy a aclarar qué árbol no puedes comer, y lo puso en el centro para que lo identificara. Este árbol, que se llama así, no lo puedes probar, y de lo que los demás todos tienen diversidad de frutos que puedes probar. Bien, seguimos. Ok, ahora vamos a ver Dios como un legislador claro. Si vemos en el anterior pasaje, Dios fue claro al decirle qué podía hacer y qué no podía hacer. ¿Okay? El hombre no cayó en el pecado porque no entendió la norma. Además que Dios hizo un ser racional, a diferencia de los animales. Dios le dio razón al hombre. Entonces, en el versículo 17, en la parte B, dice: porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En algunos casos yo he escuchado a personas que dicen: no, pero es que el hombre no sabía qué era morir, porque nunca había muerto en ese entonces, ni siquiera había visto un animal morir, porque no había entrado la muerte, no había entrado el pecado, no había registro en la Biblia de que hubiese conocido el hombre la muerte. Entonces entendemos que ahí hay una idea errada, naturalmente hay una idea errada, y esa idea errada puede ser traducida de la siguiente manera con esta pregunta: ¿acaso el hombre sabía qué era la muerte si nunca había visto a alguien morir, y mucho menos lo había experimentado él ni a uno de sus iguales? Nunca había visto eso. Pero hay dos razones divinas aquí que dan respuestas a eso. Primera razón: Dios no lo habría dicho si él no supiera que el hombre lo iba a entender. Dios no va a dar una norma que el hombre no va a entender. Ahora, ¿por qué sabe Dios que el hombre lo iba a entender? Porque Dios lo hizo. Lo hizo igual a él, ¿cierto? En raciocinio. Entonces digamos: bueno, listo, el hombre no tiene la experiencia, pero hay una lógica aquí, un sentido común, y ahí vamos a la razón 2. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Eso lo sabemos porque en el versículo 27 del capítulo 1 lo dice. El hombre era consciente de quién era su creador.
¿cierto? Y desobedecerlo, independientemente de que yo no entienda qué es morir, sé que está mal. Entonces, el sentido común dice que si alguna criatura ha sido creada por un ser superior, le debe obediencia, porque si le desobedece, por naturaleza la desobediencia va a causar algún perjuicio. Entonces, morir ya tenía implícita una idea mortal, una idea negativa frente a lo que Dios le estaba dando. ¿Okay? Entonces, es importante ver que aquí tenemos una legislación clara de parte de Dios. Ya Dios estaba dando instrucciones claras y responsabilidades al hombre. Esto me hace recordar algo que mi esposa y yo vivimos en diciembre. Yo tenía la intención desde hace mucho tiempo de ir al Parque Tayrona, yo quería ir, bueno, se nos dio la oportunidad. Y cuando llegamos, nosotros contratamos, solamente fuimos un día al Parque Tayrona y contratamos un tour, de esos tours que hay allá. Y resulta que, bueno, nos montamos en el tour, nos dejó en una zona de donde teníamos que partir a pie 2 horas hasta llegar a una playa que se llama Cabo San Juan. Desde ese punto hasta allá, el terreno es bastante complicado. Siempre la guía, teníamos una guía que iba a otra, además que lo acompañaba en la parte de atrás, que iba empujando a aquellos gorditos que no podían para llegar un poco más. Entre eso no estaba yo estaba adelante. Y ese que también, estábamos adelante, llegamos de primero. Entonces cuando llegamos hasta allá, ella sí nos dijo en varias ocasiones, tengan cuidado porque aquí hay 2 caminos. Hay un camino ecuestre para personas que no podían caminar o querían llegar pero querían ahorrarse las 2 horitas y llegaban en caballo, ¿ya? Entonces era un camino distinto al camino peatonal. Entonces nosotros cogimos el camino peatonal y dijimos, vamos a este desafío, hacemos ejercicio y llegamos. Entonces vimos el punto de encuentro, pero es como una selva ahí adentro y uno no se da cuenta. Si es en la ciudad y se pierde uno, imagínate en la selva. Entonces, listo, nosotros llegamos a Cabo San Juan, almorzamos, disfrutamos y a las 4 nos dijeron, a las 4 tienen que estar de vuelta en el bus porque nos dejamos. Entonces nosotros, listo, se hicieron las 3:30, bueno, se hicieron las 3, perdón, vamos a ir saliendo. Nos acercamos donde la guía nos dijo, ustedes ya saben el camino porque ustedes iban adelante, regrésense y yo los voy a arrastrar de cualquier cosa. Efectivamente nosotros nos regresamos, ya llegábamos como 1:30 más o menos de camino, bastante avanzado, y de repente yo le digo a mi esposa, yo estoy viendo mucho caballo aquí, o sea, pasa mucho caballo, ¿qué es lo que está pasando? Creo que aquí evidentemente se nota que nos perdimos. Efectivamente así pasó, cogimos el camino de los caballos y que además es el camino más largo y más peligroso, porque por eso nos advirtieron que se encontraban los caminos, porque imagínate tú caminando y un caballo pase, y efectivamente eso nos pasó. Entonces nosotros nos dimos cuenta que estábamos perdidos. Ahí empezó la idea, nos perdimos en el Tayrona, nos pasó lo que ha pasado a muchas otras personas que se pierden, hay que hacer aquí señales de humo, no sé. Entonces pasaron unas personas en caballo con una guía y le preguntamos, mira, estamos perdidos, no sabemos por dónde, no, síganos, porque si ustedes se regresan van a llegar más tarde, ya había pasado bastante la hora. Entonces imagínense nosotros correteando un caballo, las personas eran más rápido, además que había algo muy particular para los que han ido, no sé, en la parte, bueno, no creo que se haya metido en los caballos, pero en la parte de los caballos hay una zona donde hay unas piedras muy grandes. Entonces viene bajando un caballo acá, no se ve, entonces el que está acá tiene que gritar, ay, voy, o alguna cosa para que sepa que va entrando, y él le responde, ay, una cosa así. Comunicación popular, se daban ahí a conocer y sabíamos. Entonces nosotros, imagínate en eso, una cosa ahí de loca. Entonces íbamos detrás de los caballos hasta que por fin, gracias a Dios, llegamos. ¿Qué pasó allí? Aplicándolo a esto, no tuvimos una clara guía. Y si en algún momento hay una forma de dar un buzón de sugerencia, yo diría, pónganle señales porque no hay. Justamente en el camino donde se cruzan no hay algo que diga, pongan los peatones por acá. Entonces no hubo por parte del hombre en ese aspecto una norma clara o una guía más clara, a diferencia de Dios, que Dios siempre da normas claras. Hoy en día notamos, por ejemplo, que hay muchos debates en las leyes, en algunas leyes, porque son muy ambiguas. El hombre da leyes que de pronto algunos abogados no muy buenos o no muy éticos le dan una vía que no es, y por eso la tuercen, exacto, y por eso notamos que el bandido que robó o que hizo cualquier cosa está afuera en las calles porque usaron de ese truco, ¿no? Entonces vemos que Dios no es así. Dios nos dio
claras instrucciones, una legal norma, y nos orientó muy claramente. ¿Ok? Bien, siguiente. Otra idea errada que surge de este versículo es que la muerte, ahí decía literalmente, ciertamente morirás. Entonces, también he escuchado a algunas personas que dicen, pero entonces Dios aquí no cumplió lo que dijo, porque el hombre no murió, Adán no murió. Sabemos que en el versículo 5 del capítulo 5 de Génesis dice que Adán murió a los 930 años. Entonces, ¿cómo así? Si tenía que morir hizo facto en ese momento, no murió. Evidentemente aquí sabemos que no se refiere solamente a la muerte física, porque evidentemente desde que ellos pecan entra la muerte, solo que no mueren en el instante. Aquí Dios se refería a una muerte espiritual. ¿Amén? Entonces, vamos a entender un poco lo que es muerte espiritual. En el libro de Romanos, capítulo 5, le agradezco a alguien que por favor nos acompañe en esa lectura. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces notamos que claramente la palabra muerte está haciendo clara referencia al pecado. Y por uno entró el pecado y por lo tanto la muerte. Y a esa parte se refiere a la destitución que tenemos en ese entonces, cuando el hombre peca, queda destituido de la gloria de Dios. Eso lo encontramos en el versículo 23. Leemos ahí mismo, por favor, pero en el capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Ahora vamos a ver qué es destituidos. Sabemos que en el principio Adán, y evidentemente en el libro de Génesis se ve mucho cómo Dios interactúa con Adán de manera muy clara, muy fácil, muy constante. Pero una vez sucede lo del pecado, Adán es expulsado y la comunión, la comunicación, la relación se rompe. Eso es estar destituidos de la gloria de Dios. Si en algún momento estuvimos así, ¿amén? Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio, hoy en día tenemos relación directa con el Padre. Ahora bien, en una ocasión escuchaba un predicador que decía que el capítulo 6, versículo 23 de Romanos, que dice de la siguiente manera: si alguien lo encuentra primero que yo, lo puede leer. Romanos capítulo 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ese predicador decía que ese es el versículo de los dos patrones. El versículo de los dos patrones. Es decir, los dos amos, los dos jefes, ¿sí? Una manera tanto más contextual, los dos jefes. Uno, el jefe del pecado, que generalmente nosotros al trabajar recibimos un sueldo, ¿no? Recibimos mensualmente un sueldo después de todo lo que hemos elaborado. El pecado también tiene esa condición, tiene unos asalariados. Nosotros antes éramos asalariados del pecado, pero hoy en día, gracias a nuestro Señor Jesucristo, hemos pasado a recibir dádivas por parte de Dios, y que más que la salvación que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese patrón, no podemos nosotros seguir buscando maneras de ser asalariados de ese patrón. Gracias a nuestro Señor Jesucristo eso no se puede, ¿no? Pero de alguna manera, cuando cedemos al pecado, cuando proveemos para la carne, estamos consintiendo un deseo carnal, estamos consintiendo el pecado, estamos consintiendo la parte negativa que siempre está constante alrededor nuestro, y por eso tenemos que estar luchando y pagando un precio. Y podríamos encontrar muchos ejemplos de situaciones en las que incluso a veces parecen muy fáciles de pecar. Por ejemplo, en el colegio donde yo laboro, el colegio va a celebrar ahora, en estos días, los carnavales. Y bueno, en la entrevista yo di a conocer que soy cristiano, pero ellos son muy abiertos y de pronto, no sé, algunos han participado, y eso les dio pie para pedirme a mí, a algunos profesores, de que yo fuera el rey momo.
Entonces, el rey momo del colegio, la verdad. Entonces yo claramente, uno dice, si yo no participo, mi contrato está en juego, porque uno tiene que ir como sumándole puntos positivos a la cosa. Pero francamente les confieso, yo determinadamente dije no puedo, pero sí me preocupó cuando ella, bueno, dijo listo, entonces buscamos a otro, la persona dijo así. Yo entendí directamente que nosotros tenemos que marcar la diferencia, y aunque no le agrades al hombre y no le rinda de pronto la oportunidad de sumar puntos, porque entonces estaría restando puntos, eso hubiese sido una fácil forma para yo pecar y agradaría al hombre, pero estaría afectando mi relación con Dios. ¿Amén? Y que entonces uno tiene que marcar la diferencia. Quizás algunos no se hubiesen dado cuenta porque eso es internamente en el colegio, pero una vez uno ve que otros están pero además en el colegio hay personas que lo observan a uno, somos luz, ¿no? Y observan y además no dice que es creyente porque está participando en esto. Entonces en ese sentido hubiese yo sido además partícipe de este pecado. La chispa atrasada. Ahora, pregunto, ¿qué ven ahí? ¿Qué observan ahí? Una flor, ¿cierto? Bueno, ¿qué tal que yo les diga que eso que está ahí, además de ser una flor, es un animal? No me creerían porque me parece, ¿no? Pero resulta que sí es un animal. Si notamos, esta parte de acá es la cabeza de una mantis orquídea, se llama así, y esta sería su parte trasera. Esos animales, las mantis orquídeas, son unos animales bastante estratégicos. Sabemos que en la selva los animales por naturaleza tienen que ser pilosos ahí, astutos, porque la selva es dura, ¿no? Este animal, para conseguir su alimento, que son otros insectos, se disfraza y se ubica. Miren, sobre todo lo que más me llamó la atención es la ubicación en la que está. No se puso en una esquina por acá y puso su parte trasera justo donde los otros insectos buscan el polen, ¿no? O el néctar. Entonces se puso estratégicamente allí. Les muestro esta imagen porque de esa manera actúa Satanás. Satanás no actúa de la siguiente forma. ¿Qué tal que yo le diga al pastor Martín: pastor, esta camisa que yo tengo es blanca? ¿Usted me creería? No. O sea, eso es una mentira, ¿no? Es una mentira clara. Esto no es blanco, pero yo le estoy diciendo a él que es blanco. Pero ¿qué tal que yo le dijera: pastor, esta camisa fue blanca, pero yo la teñí porque me gusta este color? La mentira fuera un poco más creíble, ¿no? Porque se puede teñir. Así actúa Satanás, de esa manera, con astucia. Miremos entonces cómo lo describe el Señor en la Biblia: astucia y falsedad por parte de Satanás. Y aquí vemos el primer ser que adulteró la palabra de Dios. Recuerden mucho el pasaje que vimos de la norma que Dios dio. Aquí lo vamos a analizar. Satanás, dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 3, la astucia de la serpiente era más que la de todos los animales. Dice claramente de la siguiente forma: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Entonces notemos lo siguiente: la primera forma de demostrar Satanás la astucia es mostrando una mentira creíble, ¿ya? Y cuestionando la verdad de Dios o el conocimiento de Dios. Las primeras palabras que dice la serpiente en esta historia dice de la siguiente manera: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios. Esa palabra con que, si la analizamos, es una palabra que cuestiona. Como si diría: con que ustedes no sé, ustedes es el que se come la comida todas las mañanas. Entonces estoy cuestionando algo. Aquí lo grave no es que la serpiente cuestiona a la mujer ni a Adán, sino que cuestiona a Dios, porque está diciendo: con que Dios os ha dicho. O sea, no está cuestionando a cualquier ser, sino al mismo Dios. No comáis de todo árbol del huerto. Quiero que analicemos muy bien lo que dice acerca de la norma que había dado Dios. Y recuerdo otra vez la norma: de todo árbol del huerto podrás comer. Y la otra parte: del árbol del bien y el mal no podrás comer. Satanás aquí usa tres formas
para persuadir a la mujer. La primera forma fue cuestionar a Dios con la palabra contra. Y esto pues claramente es cuestionar la verdad, y eso ya es un pecado. Miren esto, cambia la ubicación de los términos. Miren que él dice, Dios dice primero. ¿Se acuerdan que yo les dije que primero da la afirmación? Dios primero da la afirmación y después la negación. Satanás hace lo contrario, primero da la negación, no comáis, y Dios dice que después en la otra parte es que dice no comáis. Y además de eso, tergiversa el sentido de lo dicho por Dios, porque Dios no dijo que no comáis de todo árbol. El universal no está ahí en la afirmación, el universal no está en la negación, perdón, está en la afirmación. Dios no dijo no comáis de todo árbol, sino Dios dijo de todo árbol del huerto podrás comer. Y miren cómo tergiversa discursivamente y gramaticalmente con una intención. O sea que el enemigo tenía claridad de cómo engañar a la mujer. Entonces, cualquiera de esas formas, lamentablemente, la hemos escuchado en personas, profetas falsos, maestros falsos, que para beneficio personal, por lucrarse u otras cosas, tergiversan la palabra de Dios. Es decir, que están apuntando a lo que Satanás le dio como ejemplo aquí, tergiversando la palabra de Dios, están siendo seguidores de ese estilo de errado de interpretación de la Biblia. ¿Okay? Bien, pasamos a la siguiente, por favor. La serpiente, además de esas estrategias que usó, fue bastante astuta porque se dirigió a la mujer. Y yo me preguntaba por qué se dirigió a la mujer y no al hombre. Hay una razón muy clara por parte de la astucia de la serpiente. Cuando Dios da la norma, en el capítulo 2, cuando Dios le dice explícitamente al hombre de todo árbol, en 16 y 17, aún no había creado a la mujer. Pues, es decir, que Dios no le había dado la orden directamente a la mujer. Por eso aplicó la astucia de dirigirse a la mujer y no al hombre. Para empezar ahí, él diría, esta no se debe saber muy bien la norma, entonces vamos a atacarla. Y eso lo sabemos porque en el versículo 18 del capítulo 2 y el 22 dice que no había sido creada. Dice Dios en el 18, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y en el 22 corroboramos que, y de la costilla de que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces no había sido creada. La astucia de la serpiente era, voy a atacar a la parte débil, y él interpretó que no conocía esa verdad, por lo menos no se la sabía bien, diría él, porque no recibió directamente la norma. Pasamos a la siguiente y vamos a notar algo particular. La mujer empieza bien, empieza muy bien, porque cuando la serpiente le empieza a cuestionar con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, la mujer le aclara, no, Dios me dijo, dice la mujer, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. En la versión nueva, en la nueva versión internacional dice, de todos los frutos del árbol de los árboles podrás comer. Pero, recuerdan la conjunción adversativa, pero del fruto del árbol que está en el huerto, miren que le dijo exactamente cómo se llamaba, es decir, que la mujer sabía la norma. ¿Quién cree usted que le enseñó la norma a la mujer? El hombre. Esa es la responsabilidad del hombre. Desde ahí ya Dios nos está mostrando las responsabilidades, incluso diferenciando. El hombre tiene la responsabilidad de ilustrar a la mujer y enseñarle. Entonces, esa primera norma o esa primera responsabilidad el hombre la cumplió, porque la mujer además está retractando la forma tergiversada que Satanás había dado. El problema surge, la mujer respetó, identificó el orden divino de la orden que Dios había dado y se aprendió bien, aprendido el mandato de Dios. Pero resulta que la serpiente no se queda con eso. La mujer estaba cerca del árbol, o por lo menos estaba muy próximo para divisarlo, porque dice el pasaje que la mujer observó el árbol y lo vio que era agradable a la vista, ¿cierto? Dice el pasaje. Pasamos Entonces la mujer estaba cerca del árbol. Comenzó entonces la duda y la permisividad del hombre hacia el pecado. En una ocasión, hablando con el pastor Martín,
hablábamos del pecado y de la tentación más explícitamente. Él me ponía un ejemplo. La tentación es como cuando tú estás en un tobogán. Este es el tobogán y tú estás así en la baranda, y cuando tú te decides lanzarte ya no puedes regresar porque la gravedad te lleva hacia abajo. Entonces yo llevo esto al plano de la prevención. Es mejor ni siquiera estar aquí cerca del tobogán. Era mejor no estar cerca del árbol, próximo al árbol, para no ser tentado a él. Además que Dios lo ubicó muy estratégicamente para no ceder a eso. Entonces aquí podemos notar en el libro de Santiago la ilustración del proceso para pecar. Dios nos ha dado incluso hasta qué es lo que no tenemos que hacer para pecar. ¿Ya? Creo que no sé si es MacArthur el que dice, para que el cristiano que desea no pecar o que quiere prevenir no pecar, entonces que mande por lugares resbalosos. Sí, o sea, que de pronto eso aplicándolo al lugar donde estás, si estás próximo a donde está el pecado, estás en un alto riesgo. Amén, así es. Gracias, Pablo. Que lo tiene un ejemplo. Hay una cosa a nivel humano. Cuando una persona le dice a uno la verdad, la tendencia de uno es a callar, porque te están diciendo la verdad. Sí. Pero cuando la persona te dice una mentira, inmediatamente tú respondes. Y eso es parte de la estrategia que utilizó el demonio, y a través de una mentira provocó la respuesta de la... Así es, porque evidentemente una falsedad evidente más fácil rechazarla, pero entonces es como una forma de sigilante y sin sigilo para poder hacer sutil, exacto. Sí, recordar la cita que dice, si lo que cada uno es tentado por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que es concebido, da lugar al pecado, y el pecado siendo consumado da lugar a la muerte. Porque no puede ser tentado ni tienta a nadie. Y miremos aquí como los pasos para llegar a la muerte. Primero la concupiscencia. La concupiscencia viene desde la mente, ¿ya? El pensamiento. Si dejamos o cedemos pensamientos de pecado a nuestra vida, la concupiscencia empieza a surgir y por lo tanto nos acercamos al árbol, nos acercamos al tobogán y dice una cita de un libro sobre un comentario bíblico que me prestó el pastor Martín, que dice de la siguiente manera: cuando nos acercamos al árbol se nos acelera el pulso, se dispara nuestra curiosidad y se despiertan nuestras pasiones. En esa circunstancia nuestra capacidad de tomar decisiones queda paralizada. Cuando tú estás lejos de la tentación, la forma para tomar decisiones está más fortalecida, pero una vez estás cerca a la tentación, se debilita esa fortaleza. Entonces, eso se llama como prevención, no proveer para los deseos de la carne. Amén. Bien, y otra cita que encontré que también ilustra mucho es cuando el Señor Jesucristo nos enseña cómo orar, el Padre Nuestro. En la parte final del Padre Nuestro dice: no nos dejes caer en tentación. Nótese que no dice sácanos del pecado, sino no nos dejes caer en tentación. ¿Ya? Fortaleza, exacto. Entonces es claro que Dios nos está pidiendo prevenciones, y sobre todo si somos creyentes, porque tenemos incluso más responsabilidad frente al que no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque ya tenemos la provisión de Dios y sabemos a dónde dirigirnos y qué hacer. ¿Seguimos? Bien, vamos a ver si el video sale. Un video que conseguí, me gusta mucho ver videos documentales y cosas así, y no sé si está ahí. Es que tú sabes si... Bueno, entonces voy comentándole un poco acerca de ese video. Resulta que recordemos que en la época de los 80, el inicio de los 90, en el país vivíamos una violencia bastante grande con respecto, sobre todo en la zona de Medellín, en el centro del país, donde los narcotraficantes, sobre todo a la cabeza de Pablo Escobar, buscaban a los policías para matarlos y les daban un sueldo o les daban dinero a todo aquel. Eso lo llamaron el
plan pistola. El plan pistola, muy bien. Era darle dinero a todo aquel que matara o asesinara a un policía. Y $1 millón para ese entonces. Para ese entonces que era todavía más. Bueno, en todo caso, en ese momento se dio esa situación de asesinar a cualquier policía y le daban a la persona un dinero. Popeye, no recuerdo el nombre de él de pila, era uno de los líderes de los sicarios de Pablo Escobar. Y él confesó, se entregó y pagó cárcel. Y el problema no ha sido ese. Bueno, algunos dicen, no, debía haber pagado más, etcétera. Eso no es el debate porque de todas formas él pagó lo que la ley le estipuló. El problema ha sido que una vez él sale de la cárcel, se hace youtuber. Y para los jóvenes creo que esa palabra es un poco más conocida. Un youtuber es una persona que graba videos y lo monta a una aplicación que se llama YouTube, y esa persona causa como si fuera una persona famosa. Entre más like o seguidores son como los que ven los videos y le dan like o me gusta. Entonces él se ha hecho súper famoso, y nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo una persona como esta, después de haber hecho todo lo que hizo, puede tener esa fama? Y lo peor de todo es que yo veía los comentarios, porque se pueden hacer comentarios en un video, que es súper bien, qué chévere, o sea, dándole aliento a ese señor que hizo todo lo que hizo. El documental que, bueno, si no sale, los invito a que lo busquen en internet, se llama De Sicario a YouTuber. Se miren cómo la sociedad de alguna manera ha aplaudido el hecho de que una persona, si bien es bueno que listo, pagó, ya no está, supuestamente no sé, pero pagó su pena, hoy en día lo aplaude y tiene seguidores por eso que hizo. Y eso me causa bastante conmoción porque resulta que en el video entrevistan a el hijo y la mamá. Vamos a dejarlo así, vamos a poner la presentación. Entrevistan al hijo y a la esposa de un coronel llamado Valdemar Franklin Quintero. Él fue asesinado a manos de este Popeye, y bueno, él confesó y todo lo que pasó. Ellos lo entrevistan en ese documental. Lo entrevistan a ellos dos y ellos dicen, no, bueno, está bien si ya él pagó su condena, pero lo que nos causa conmoción es cómo la gente lo sigue. Y citan otro ejemplo, porque el hijo dice, es que esto no solo es Colombia, esto es a nivel mundial. Nosotros entendemos que eso es a nivel del hombre natural, ¿no? Menciona a O. Simpson, no sé si han escuchado de ese señor en los Estados Unidos que asesinó a una persona famosa. Y eso fue el caso más famoso en Estados Unidos, que duró mucho tiempo y creo que no terminó sino El Hombre Libre. Menciona películas que hacen alusión a asesinatos. La familia Manson también, y tiene seguidores actuales, he visto eso. La familia Manson era un hombre loco que buscó seguidores igual de locos como él y mató a mucha gente, entre esos famosos. Y se hizo famoso porque mató a famosos. Entonces hoy en día hay seguidores de esas personas. De Pablo Escobar también. De Pablo Escobar, he escuchado que en Francia hicieron un museo para darle alusión a lo que hizo, como rindiéndole pleitesía o apología a eso. Entonces nos vemos que a mí me parece curioso. ¿Sí sale? Sí, ya. El audio es el que Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Ellos son, tenemos la imagen. Ella es la esposa, o fue la esposa del coronel Valdemar Franklin Quintero, y él es el hijo. Él al final de la entrevista dice, el mal atrae. Él dice, es que el mal atrae. Y menciona los casos de O. Simpson, menciona el caso de Popeye, menciona... ¿Por qué? Porque la gente pareciera que ahora mismo el héroe es el antihéroe, ¿ya? Pareciera que fuera lo bueno ahora mismo, ¿ya? Y la Biblia lo dice claramente, que a lo malo le llamarán bueno. Eso claramente es bíblico. Pero entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado
cuidado con eso, ¿verdad? Mucho cuidado sobre todo con nuestros hijos, los que tenemos hijos, los que tienen hijos, perdón. Tener cuidado con eso. Bien, pasamos. Ahora bien, tenemos unas razones implícitas en el pecado original que hasta nuestros días están afectando al hombre. En Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió, lo probó. Un primer error que cometieron Adán y Eva fue que se dejaron seducir en su mente. Empezó la seducción a partir de una norma que tenían clara, pero que no controlaron, no fueron responsables con sus deseos. Y ahí empezó a atacar el enemigo, el corazón, los deseos. Y claramente en Mateo 5, 27 y 28 lo dice, el mismo Señor Jesucristo nos alerta acerca de eso. Mateo 5, 27, dice así: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella su corazón. Es decir, que el pecado empieza a nacer desde nuestra mente, desde nuestro corazón, el empezar a codiciar, y no solamente el aspecto sexual, sino de cualquier tipo de situación nace desde ahí y empieza a ser atacada, y la concupiscencia empieza a surgir, y por lo tanto viviremos lo que dijo Santiago, lo que vimos en Santiago, que de ahí surge el pecado, y el pecado la muerte. Fueron además débiles a creer la palabra de Dios. Ya ellos habían recibido palabra de Dios, pero se dejaron confundir por Satanás y echaron por tierra lo que Dios hizo. Es decir, que la desobediencia no solamente trajo como consecuencia el acto del pecado de la desobediencia, sino que además hicieron estas tres cosas. Se dejaron seducir, es decir, que por eso nosotros, una aplicación que podemos hacer es mantenernos firmes en nuestra mente. La Biblia nos enseña que debemos tener la mente de Cristo. Por lo tanto, eso nos va a fortalecer. La lectura de la palabra, la oración, la comunión con nuestros hermanos. Además, fueron débiles al creer la palabra de Dios, y eso provocó que echaran por tierra lo que Dios le había enseñado. Y por otro lado es, al aceptar la razón de la serpiente, porque la aceptaron al probar, manifestaron que Dios era mentiroso y los engañaba, porque entonces si hacían lo que Dios no le había dicho, se dejaron convencer de lo que la serpiente había dicho, de que no van a morir, sino que Dios, ustedes van a ser iguales a Dios, y creyeron más eso que lo que Dios le había dicho. De esta manera desconocieron a ese Dios cercano, para ese entonces era un Dios que estaba cerca de ellos, que les reveló cómo era su amor bondadoso, era un Dios bondadoso. Bien, seguimos. Otra situación curiosa en este pasaje lo encontré en el capítulo 3, versículos 7, 9 y 10. Vamos a leerlo. Dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Miren lo que hicieron. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a pasar al versículo 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre, Dios siempre buscando al hombre, siempre buscando su beneficio. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Y qué le dijo Adán? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Pregunto, ¿ya el hombre en el versículo 7 no se había cubierto? O sea que el hombre no se está refiriendo aquí a una desnudez física, porque ya se había puesto los delantales con las matas y todo eso. Aquí evidentemente se está haciendo una claridad de que esa desnudez es el pecado mismo. El pecado los había desnudado. Es como cuando, por ejemplo, tú cometiste un error con alguna persona, a ti te da pena que esa persona te vea, te le escondes, que no está bien, no, lo que tiene que hacer es acercarse a la persona y decir: mira, cometí un error, perdón. Pero lo natural en el hombre es que se esconde. Así estaba el hombre, estaba desnudo, es como una condición de desnudez espiritual. ¿Ya? La vergüenza es parecida a eso, literalmente estar desnudo delante de otra persona, pero en este caso es desnudez en cuanto al pecado. ¿Ya? Entonces esta desnudez no es física, sino espiritual, y eso es lo que hace el pecado. Imagínense una persona desnuda en la calle, eso es bastante vergonzoso. Así, a ese estado nos lleva el pecado, y esto es peor porque es una desnudez espiritual. Bien,
Ahora, veamos unos beneficios que Dios nos da, porque Dios siempre insiste en darnos beneficios. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Gracias al amor bondadoso de Dios, la provisión bondadosa de Dios, Él nunca afectó su juicio y su santidad. Sabemos que después de todo lo que sucedió con Adán y Eva, Dios no dejó las cosas así. Él nos proveyó de un Salvador. Y siempre hemos notado que Dios nos ha amado primero. El amor no ha surgido de nosotros porque sí, y mucho menos nosotros lo hemos buscado a Él. Él siempre nos busca y nos ha amado desde el principio. Eso lo sabemos porque en 1 Juan 4:10 nos enseña. Por otro lado, Dios muestra su justicia y gracia por medio del Señor Jesucristo. En Romanos 3, versículo 24, dice de la siguiente manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente hemos sido redimidos. Otra insistencia que Dios ha mostrado para el bienestar nuestro es que el Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo sin mancha por nuestras obras muertas. Eso lo sabemos y en Hebreos lo ratificamos. Hebreos 9. Si alguien lo encuentra antes que yo, puede leerlo, le agradezco. 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Recuerdan que antes, para poder el sacerdote mediar por los pecados del hombre, tenía que ir a un becerro y su sangre sacrificarla. La sangre de Cristo es sin mancha, ¿ya? Y se ofreció a sí mismo sin mancha de pecado, se hizo pecador por nosotros. Entonces, su provisión es eterna, pero tenemos una responsabilidad y no debemos olvidar eso. Y por último, alguien que por favor lea Hebreos 9, versículo 28. El Señor Jesucristo vendrá por segunda vez sin relación con el pecado, como pasó en la primera parte, que se hizo pecador. Y entonces Él va a volver sin ninguna relación con el pecado. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces tenemos ese ejemplo. Si Jesucristo va a venir por nosotros y ya nos redimió del pecado, hemos pasado de muerte a vida. Antes éramos hijos de la ira y ahora somos hijos de obediencia, hijos de Dios. Entonces, ¿cuánto más nos debemos valorar y hacer cumplir la responsabilidad que tenemos? Y recuerden, es una responsabilidad tanto externa, una responsabilidad para con el muerto, que ahora mismo es tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu testimonio, y también contigo mismo, ¿ya? Tu ministerio, pero también contigo mismo. No olvidar la responsabilidad que tenemos al someter nuestra carga. Dios también, además de esto, nos da instrucciones claras para cómo enfrentar la tentación. Una clave es que la clave está en la constante oración para no ceder a la tentación, y Mateo 26:41 nos enseña eso. La comunión con los creyentes, muchas veces, en mi caso, por ejemplo, he sido bastante restaurado en ese proceso de hablar con un hermano, de hablar con un creyente. Y a veces, por errores de la vida, uno recurre a hablar con el no creyente, y cuando escuchas consejos errados, no vas a llevar una consecuencia positiva a tu vida. Pero en cambio, si recurrimos al hermano, recurrimos al creyente, al que es igual como tú ante Dios, pues tendremos mayores beneficios para nuestra vida. Y evidentemente escudriñar las Escrituras. Pero escudriñar implica ir más allá, implica profundizar, no solamente aprenderte la memoria como quizás la mujer había hecho, se la aprendió de memoria y refutó una mentira, pero no la había quizás llevado a su corazón, y es lo que debemos hacer constantemente. Y eso, obviamente, en principio quizás no depende de nosotros, sino que le pedimos dirección. Miren cuán bueno es Dios, que incluso el Espíritu Santo nos provee, o sea, nos ha provisto el Espíritu Santo para redarguir nuestros corazones y entender lo que Dios nos quiere decir. Eso que hay
Sí, Como que alejarnos de las áreas de tentación o de las personas que nos incitan al pecado. Porque muchas veces uno sabe que, por ejemplo, que la pornografía es mala. Y sin embargo, hoy por hoy, como muchos cristianos, nos encanta acercarnos a zonas y áreas de tentación. un ejemplo práctico de eso es si la pornografía es una tentación, pues cerrar todo lo que te lleve a eso, redes sociales que te inviten a eso, no sé, frecuentar amistades que hablen de eso. O el chisme. Exacto. Dejar de frecuentar personas Que tienen esa condición. Gracias por ese aporte, porque ahora vamos a ir a esa parte un poco más aplicativa y de reflexión. Vamos a unas 3 preguntas que no me van a responder ustedes, sino con Dios, y ustedes ahí van a reflexionar en torno a esas 3 preguntas de aplicación y reflexión. ¿De qué manera proveo para los deseos carnales? Ahí puse unos ejemplos, pues pueden ser más ira, odios, rencores, avaricia, orgullo, falta de perdón. ¿Qué hago yo? ¿De qué manera yo me proveo? Ya hemos visto la provisión de Dios, su palabra, siempre tener la mente de Cristo, para no ceder, para no estar cerca al árbol, para no estar justo cerca del tobogán. ¿Qué hacemos? Ahora pasamos a la segunda. ¿Cómo me preparo para no ceder a la tentación? Es que eso implica preparación, y la preparación es constante. Como el atleta siempre está practicando, está ejerciendo físicamente sus habilidades. ¿Y qué medidas tomo para eso? Reflexionemos en torno a eso. Pasamos a la tercera, terminamos con ella. Recuerdo quién es Dios. Esto me pareció bastante interesante. Yo recuerdo quién es Dios para mí en momentos de debilidad. Y recordemos todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Recordemos eso justamente en esos momentos de debilidad. Y vamos a valorar incluso más. Y le pide, en ese entonces recibimos provisión de Dios para enfrentar a la tentación. Amén. Entonces, esas son las preguntas de reflexión y aplicación. Y espero que en casa, constantemente, en cualquier momento de nuestra vida, recordemos que la tentación puede estar en cualquier momento de tu vida, en el trabajo, incluso en la iglesia, en cualquier lugar. Hay que pedir siempre dirección a Dios para no ceder a la tentación. Amén. Entonces vamos a orar para terminar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por esta mañana. Gracias por tu provisión a través de tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque nos has enseñado, nos has ilustrado ese plan perfecto que tú has tenido con la humanidad en general, que a raíz del pecado, Dios, históricamente el hombre ha estado enfermo, pero tú, Dios, nos has provisto de la solución a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz, que murió, se hizo pecador por nosotros y resucitó al tercer día para reconciliarnos contigo, Dios. Padre, te entregamos a ti nuestras debilidades, te entregamos nuestras fallas, nuestros errores, te entregamos nuestra mente para que tú tomes control de ella. Te entregamos nuestro corazón, porque tú nos insistes en que de toda cosa guardada guarda tu corazón. Y sabemos que si tú insistes en eso, Padre, es porque sabes que muchas cosas nos amenazan. La tentación está alrededor nuestro, el pecado está alrededor nuestro. Padre, justamente ahora en estas fechas, Dios, en la ciudad, empiezan a surgir muchas cosas, Dios, de pecado, ¿no? Y queremos ser la diferencia, mantenernos, Dios, siendo la diferencia frente a todo lo que el enemigo y las circunstancias, el mundo, la concupiscencia de Dios nos presente, Padre. No nos hagas caer en tentación y líbranos del mal, Padre nuestro. Y te damos gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros, por tu provisión que ha sido eterna y es eterna, Dios. Y ayúdanos a ser responsables con lo que nos has dado, responsables con lo externo y lo interno. En el nombre de Dios amado Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén. Amén. Bueno,